¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema distinto. Vamos a calcular el cuadrado de un número. Obviamente el cuadrado de un número es algo muy elemental, pero hoy queremos proponer una nueva forma. Buscamos el cálculo del cuadrado de un número en forma mental. Es decir, queremos exponer una forma de calcular mentalmente el cuadrado de un número. Es evidente que el uso de una calculadora dará el resultado en forma inmediata, pero no desarrolla ningún tipo de habilidad mental. Es decir, una calculadora no desarrolla ningún tipo de habilidad mental. Simple y sencillamente tomamos la máquina, aplastamos las teclas adecuadas, le ponemos el igual y nos da el resultado. Pero es obvio, es evidente que nadie de nosotros desarrolla ningún tipo de esfuerzo mental y entonces obtenemos el número sin problema. No estamos proponiendo que se deje usar la calculadora, simplemente queremos establecer una forma distinta de hacer las cosas mentalmente, bueno, el cuadrado del número en forma mental. Este proceso busca el desarrollo de esas habilidades y permite que podamos obtener dicho resultado en forma mental si es que logramos dominar el método en forma adecuada. Este método no está tan difícil, realmente una vez que lo dominamos está muy fácil y nos permitiría calcular los cuadrados en forma mental, es decir, no necesitamos más allá de nuestra mente y llegamos a los resultados. Creo que cualquier persona conoce el significado del cuadrado de un número, es decir, todos sabemos y todos sabemos que 5 al cuadrado es 5 por 5, 7 al cuadrado es 7 por 7, 15 al cuadrado es 15 por 15. Obviamente aquí 5 por 5 nos da 25, 7 por 7 nos da 49, 15 por 15 son 225. Pero en general, a elevado al cuadrado es a por a, para cualquier valor de a. Es decir, 7 por 7, 8 por 8, 13 por 13, 50 por 50, lo que sea. Cualquier número elevado al cuadrado es multiplicar el número por sí mismo. Ahora, estoy seguro que todos conocemos el cuadrado de los 10 primeros números naturales, es decir, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, etc. Estos resultados se encuentran en las tablas de multiplicar. Por ejemplo, 9 por 9, 81, 8 por 8, 64, 7 por 7, 49, 4 por 4, 16, etc. Esos no representan ningún problema. Ahora, el cuadrado de números múltiplos de 10 hasta el 100 es fácil de obtener, ya que 10 por 10 se obtiene de multiplicar 1 por 1 y agregar la cantidad de ceros en la operación. Es decir, sabemos que 10 al cuadrado, 10 elevado al cuadrado es 100. Pero 10 al cuadrado realmente es 10 por 10. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Multiplicamos 1 por 1, que nos da obviamente 1, y agregamos estos dos ceros. Nos da 1 y los dos ceros, nos queda el 100. Lo mismo sucede con los otros números múltiplos de 10, es decir, aquí tenemos ejemplos. 20 al cuadrado es 20 por 20. Pero si nosotros multiplicamos 2 por 2, nos va a dar aquí 4, y agregamos los dos ceros. Entonces nos queda 400. 20 al cuadrado es 400. Si nosotros tuviéramos acá 30, 30 al cuadrado sería 30 por 30, sería 3 por 3 que nos daría 9 y agregamos los dos ceros nos da 900. Aquí tenemos el 50. 50 al cuadrado es 50 por 50. ¿Qué hacemos nosotros? Multiplicamos 5 por 5, que nos va a dar 25, y agregamos los dos ceros. Es decir, lo único que estamos nosotros haciendo es considerar este número, el número distinto de 0, 5 por 5, que nos va a dar 25, y agregamos los dos ceros que teníamos en esa parte. Lo mismo sucede con todos los valores que son menores de 100 y que son múltiplos de 10. 70 por 70 sería 7 por 7, 49, y agregamos los dos ceros, nos quedaría 4900. Aquí tenemos otro ejemplo más, que es el 80. 80 al cuadrado es 80 por 80, multiplicamos 8 por 8, 64, y nos queda 0 dos veces, nos queda 6400. Hasta aquí todo es muy obvio, pero apenas viene lo bueno. Esta situación se presenta exactamente igual con múltiplos de 100. Si nosotros tenemos 100 al cuadrado, sería 100 por 100. Multiplicamos 1 por 1, que nos queda 1, y agregamos dos ceros acá y dos ceros acá, nos quedan 4 ceros, por lo tanto nos queda 10,000. Si tenemos 300 al cuadrado, sería 300 por 300.
Multiplicamos 3 por 3, que nos da 9, y agregamos 2 más 2, agregamos 4 ceros. Aquí están los 4 ceros y entonces nos quedan 90,000. 300 al cuadrado son 90,000. Y llegamos a la conclusión de que en un cuadrado, siempre que tengamos un solo dígito distinto de 0, se elevará dicho número al cuadrado y se agregan los ceros de la multiplicación, tal como hicimos acá. Pensemos en el 200. 200 al cuadrado sería 200 por 200. Sería 2 por 2, 4, y agregamos 4 ceros. Entonces sería 40,000. Bueno, pero será lo mismo con todo múltiplo de 10, es decir, 130, 150, 170. Pues no, la regla es parecida, pero no es la misma. 130 al cuadrado sería 130 por 130. Ahora lo que hacemos nosotros aquí es multiplicar 13 por 13, que nos da 169, y agregamos los dos ceros para que nos quede 16,900. 140 al cuadrado sería 140 por 140. Multiplicamos 14 por 14, que nos da 196, y agregamos los dos ceros para que nos dé 19,600. Obviamente eso lo podemos comprobar con una calculadora. Lo voy a hacer aquí nada más para confirmar. 140 elevado al cuadrado nos da exactamente 19,600. Entonces, estamos totalmente seguros de estas cosas. Llegamos a la regla de esta situación. En un cuadrado, siempre que tengamos dos dígitos distintos de 0, se elevará el número al cuadrado, o sea, en este caso el 14 o el 13, el de los dos dígitos, y se agregan los ceros de la multiplicación. Eso también era fácil, porque no hay ninguna regla nueva, son reglas que de por sí existen. Pero ahora vamos con las reglas que nos interesan. Números mayores a estos seguirán las mismas reglas, pero inicialmente no nos interesan. Nos interesa comprobar la regla que estamos proponiendo, pero para números pequeños. La regla sí sirve para números más grandes, ya la comprobamos, pero bueno, la verdad es que para números más grandes conviene más una calculadora. Lo que nos interesa son las habilidades mentales, y esas se pueden desarrollar con números pequeños. Ahora, apoyándonos en esos conocimientos, los anteriores, proponemos la forma mental de calcular cuadrados de cualquier número. Pensemos, por ejemplo, en el cuadrado del número 11, es decir, 11 al cuadrado. Podemos descomponer la operación como generalmente lo hacemos o muchas personas lo hacen. 11 al cuadrado sería multiplicar 11 por 10, o sea, en lugar de ser 11 por 11, que sería el cuadrado 11 por 10, y luego 11 por 1, y sumamos las dos cantidades. 11 por 10 nos va a dar 110, 11 por 1 es 11, y 110 más 11 son 121. La mayoría de personas lo hace así, o se saben de memoria que 11 por 11 son 121. Eso no es nada nuevo. Generalmente las cosas se calculan así. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo siguiente. Dice esto, podemos realizarlo de la siguiente manera. Vamos a dejar toda la página para que se vea. Aquí tenemos 11 al cuadrado. Vamos a tomar nosotros como base para la operación al número 10. Es decir, la decena, en este caso en realidad sería un múltiplo de 5. El múltiplo de 5 anterior, que sería el 10. Entonces 11 al cuadrado sería 10 al cuadrado más 10 más 11 multiplicado por 1. 10 al cuadrado son 100, 10 más 11 son 21, por 1, 21, y entonces nos queda 100 más 21, 121. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos nosotros proponiendo entonces tomar aquí el 10, este número 10, lo tomamos nosotros como la regla, la base. Y el número 11 es el número que le estamos calculando las cosas. Entonces tomamos la base, aquí dice tomamos como base al 10, que aquí está, y lo elevamos al cuadrado. Está el 10 al cuadrado. Segundo paso, sumamos la base, que es el número 10, más el 11, que es el número original. Es decir, sumamos aquí el 11, que es el número original, y tendríamos 10 más 11, que nos da 21, por 1, sigue siendo 21. Entonces tenemos 10, 100 más 21 es igual a 121. Repetimos entonces las cosas. Tomamos como base el número 10. Aquí está el número 10 elevado al cuadrado. Sumamos 10
que es la base, más 11, que es el número original, y lo multiplicamos por 1. ¿Por qué razón por 1? Porque estamos restando el número original menos la base. Aquí lo dice. Resta de original menos base. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo vemos acá, 11 menos 10. Nos queda 1, que es este número. Entonces, por esa razón aparece ese número 1. Vamos a repetir todo. Entonces, estamos tomando nosotros el número 11, que es la base. Perdón, el número original. Ahora vamos a tomar como base el número 10. ¿Por qué razón el número 10? Porque es el dígito o el múltiplo de 5 anterior. Elevamos la base al cuadrado. Después sumamos la base, que es el 10, con el número original, que sería el número 11. 10 más 11 son 21. Eso lo vamos a multiplicar nosotros por la resta del 10 y el 11. 11 menos 10 es 1, entonces lo multiplicamos por 1. Y nos queda 100 más 21, que son 121. Vamos a hacerlo con otro número. Vamos a tomar el cuadrado del número 12, es decir, 12 elevado al cuadrado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Queremos el 12 al cuadrado. Tomamos como base al número 10. Nos quedaría 10 al cuadrado. Más la suma del número base, que es 10, con el número original, que es 12. Multiplicado por 2. ¿Por qué razón por 2? Porque tendríamos 12 menos 10, que son 2. Entonces, 10 al cuadrado son 100. 10 más 12 son 22. 22 por 2 son 44. 100 más 44 son 144. Obviamente la idea es hacer las cosas en forma mental, no hacerlas aquí con la operación, con la computadora, si no, no tiene ningún chiste. El chiste es hacerlo mental. Por ejemplo, pensemos en el 14. 14 elevado al cuadrado. Debemos tomar el 10 como base. 10 al cuadrado más la suma de 10 más 14, porque sería la base con el original, multiplicado por 4. ¿Por qué por 4? Porque 14 menos 10 son 4, y ya hacemos las operaciones. 10 al cuadrado lo estamos tomando como base porque su número conocido son 100. 10 más 20 más 14 son 24. 24 por 4, ¿cuánto es 24 por 4? 96. Entonces nos daría 196. 14 al cuadrado son 196. Pero insistimos, la idea es hacerlo de manera mental. Aquí está escrito todo para que entendamos el proceso, pero la idea es hacerlo de manera mental. Repetimos el 12. 12 elevado al cuadrado sería 10 al cuadrado, que es el número base. Aquí dice tomamos como base al 10 y lo elevamos al cuadrado. Segundo paso, sumamos 10, que es el número base, con 12, que es el número original, y lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar la suma por 2, porque es la resta del original menos la base. 12 menos 10 son 2. 10 al cuadrado son 100. 10 más 12, 22. 22 por 2, 44. Y nos da que 12 al cuadrado es 144. Vamos a repetir este proceso con algunos otros números. Esto se cumple para cualquier número, pero lo estamos repitiendo con otros números para que quede claro. La intención es desarrollarlo de manera mental cada quien en su casa. 13 al cuadrado. Tomamos como base al 10. Sería 10 al cuadrado más la base, que es 10, sumado con el original, que es 13, y multiplicado por 3, porque 13 menos 10 son 3. 10 al cuadrado es 100. Estamos apoyándonos. Por eso le llamamos base, porque es una operación o es una cantidad que conocemos todos. 10 por 10 son 100. Ahora 10 más 13 son 23. 23 por 3 son 69. Y nos queda 100 más 69, 169. Si ustedes se dan cuenta, la única parte que podríamos pensar hasta cierto punto difícil es esta. 10 más 13, 23.
que eso no es nada difícil. 23 por 3, 69. Y eso lo sumamos al 100, ya nos dio entonces 169. La parte teóricamente difícil es esta, pero realmente es muy fácil. 10 más 13, 23. Por 3, 69. Lo sumamos al 100, que es la base, y nos da 169. Por lo tanto, 13 al cuadrado son 169. Insistimos que no nos está ahorrando tiempo, estamos desarrollando habilidades mentales, cosa que es necesario en estos tiempos. Siempre estamos tomando como base en estos números al 10, porque es el múltiplo de 5 anterior al 13, al más cercano. Si nosotros estuviéramos calculando el cuadrado del 16, entonces tomamos al 15 como base. Pero vamos a continuar. Aquí tenemos el 14, el 15, el 16. El 14 ya lo hicimos hace un momento, pero de todas formas lo desarrollamos acá. 14 al cuadrado. Tomamos como base el 10, que sería 10 al cuadrado 100. Eso no se va a ver modificado. Aquí tenemos 10 al cuadrado son 100. Luego nosotros vamos a sumar la base, el número base, que es el 10 más el 14, esta pareja, nos va a dar 24, y lo vamos a multiplicar por la diferencia precisamente de 10 y de 14, que es 4. 10 más 14 son 24. 24 por 4 son 96. Entonces 100 más 96 nos da 196 y el cuadrado de 14 196. Insistimos, lo que nos podría costar hasta cierto punto trabajo y que no es difícil es sumar el número base más el original y multiplicarlo por la diferencia de ellos dos. 10 más 14, 24. 24 por 4 son 96. Entonces estamos reduciendo el cuadrado del 14 a la multiplicación de 24 por 4, que son 96, porque tenemos como base al 100. 100 más 96 son 196. Veamos el 15. Todos sabemos, bueno, muchos sabemos que 15 por 15 son 225. Aquí tenemos la operación, pero vamos primero a tomar la regla. Dice, tomamos como base al 10 y lo elevamos al cuadrado. Sumamos el 10, que es la base, con 15, que es el número original. Multiplicamos la suma, esta suma de la base y el original, por 5, porque 5 es la resta del original menos la base. Y vamos a verlo acá. Queremos 15 al cuadrado. Tomamos 10 elevado al cuadrado, porque 10 es la base. Sumamos la base más el original, 10 más 15, 25. Y lo multiplicamos por 5 porque 15 menos 10 son 5. Entonces aquí teníamos 25. 25 por 5 son 125. 100 más 125 nos da 225. Y tenemos ya el resultado de 15 al cuadrado, que son 225. Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer el 16. El 16 lo podemos calcular de dos formas, tomando el 10 como base o ya tomando el 15 como base, porque habíamos dicho que múltiplos de 5, que es más fácil. En realidad el proceso se puede tomar con cualquier número base, pero es que es más fácil recordar las bases múltiplos de 10 o múltiplos de 5. 15 al cuadrado son 225, entonces es un número que podemos nosotros recordar. 10 al cuadrado son 100, ese es todos lo sabemos. Ahora vamos a calcular el 16, perdón, tomando como base el número 10. Pensemos en el cuadrado de 16, es decir, 16 al cuadrado. 16 al cuadrado lo descomponemos como 10 al cuadrado, que el 10 es la base. Sumamos la base, que es 10, más el original, que es 16, y lo multiplicamos por la diferencia de 16 menos 10, que son 6. 10 al cuadrado son 100, es la base. 10 más 16 son 26. 26 por 6 son 156. 100 más 156 nos da 256. Entonces 16 al cuadrado es 256. Es claro que esta operación de 10 más 16 es fácil, pero multiplicar 26 por 6 no resulta precisamente tan fácil. Entonces, probablemente este 156 no lo veamos tan evidente. Pero resulta que lo podemos hacer de una forma más fácil. Si en lugar de tomar el 10 como base, tomamos el 15. Aquí no hay duda.
10 base, 10 al cuadrado son 100. 10 más 16 son 26. 26 por 6 son 156. Pero aquí, insisto, esto no es así como que tan evidente. Sin embargo, no hay duda. Pero vamos a hacerlo tomando como base el 15 para que veamos que está un poquito más fácil. Dice acá, 16 al cuadrado sería 15 al cuadrado del 0, tomamos como base al 15. Y lo elevamos al cuadrado, sería 15 al cuadrado. Y aquí facilitamos las cosas, porque sería el número base, que es 15, más el número original, que es el 16, al que le estamos calculando el cuadrado, por la diferencia de 16 menos 15, que es 1. 15 al cuadrado son 225. 15 más 16 es 31. Por 1 nos da 31. Ahora sumamos 225 más 31 y nos da 256, que es el número que nosotros queríamos calcular. Entonces resultaría que cuando tenemos números menores al 5, tomamos como base la múltiplo de 10 anterior. Si tenemos números mayores a 5, tomamos como base el número múltiplo de 5 anterior. Por ejemplo, aquí de 16 tomamos al 15. Para el 14 tomamos al 10. Y de esa manera facilitamos las cosas. Entonces el 16 al cuadrado, trabajando de las dos maneras, nos queda 256. Vamos a repetir esta parte. Tomamos como base al 15. Aquí está 15 al cuadrado. Y lo elevamos. Aquí está elevado al cuadrado. Sumamos el 15, que es la base, con el 16, que es el número original. Y multiplicamos la suma por el número 1, porque es la resta del original menos la base. Cambiamos base 10 por base 15 y mantenemos el mismo procedimiento. El resultado va a ser más fácil. Bueno, va a ser el mismo resultado, pero el proceso va a ser más fácil. Siempre y cuando sepamos que 15 al cuadrado son 225. Aquí lo importante sería saber los cuadrados de 10, 15, 20, 25, 30, 35, etcétera. Bueno, ese es el procedimiento que tenemos nosotros. Vamos a cerrar esto con un par de ejemplos. Por ejemplo, el número, ¿qué será? El número 32. Queremos nosotros 32 elevado al cuadrado. De acuerdo a nuestra regla, sería el número base, que es 30 elevado al cuadrado, más la suma del número base, que es 30, con el número original, que es 32, multiplicado por la diferencia de 32 menos 30, que es 2. 30 al cuadrado habíamos dicho que como es un solo dígito, sería 3 por 3, 9, y agregamos 2 ceros, 900. 30 más 32 son 62. 62 por 2 son 124. Y nos queda 900 más 124, 1024. Entonces el cuadrado de 32 es 1024. Insistimos, la intención es hacerlo de manera mental. Aquí lo tenemos que explicar para que lo vayan viendo, pero la intención es hacerlo mental y no sería difícil de verdad hacerlo mental. Pensemos, a ver, otra vez este mismo 32. 32 al cuadrado. 30 al cuadrado, 900. Entonces aquí nosotros vamos a llevar 900. Luego, 30 más 32 son 62. Por 2, 124. 900 más 124, 1024. Si lo hacemos de manera mental, obtenemos el resultado y estamos desarrollando habilidades con nuestra mente. Pensemos que vamos a trabajar el número 23 de manera mental. Tomamos como base 20, entonces sería 20 al cuadrado, que nos daría 400. Luego aquí sumamos la base, que es 20, más el original, que es 23, y nos daría 20 más 23, 43. 43 por 3, porque 23 menos 20 son 3. 43 por 3 son 129. Entonces aquí tendríamos 400, de 20 al cuadrado 400, 129, 20 más 23, 43 por 329, y nos da 529. Sí lo podemos hacer de manera mental, definitivamente si entendemos el método. Vamos a hacer uno más pequeño. Pensemos en el 14. Bueno, ya lo habíamos hecho, pero
A ver, pensemos el 13. Tomamos como base 10, entonces aquí sería 10 al cuadrado que nos va a dar 100. Y esto lo vamos guardando en la mente, 100. Luego aquí tenemos 10 más 13, bueno, lo estamos haciendo mental. 10 más 13, que son 23. 23 por 3, porque 13 menos 10 son 3, 23 por 3 son 69. Teníamos guardados el 100 más 69, 169, ya lo hicimos de manera mental. Pensemos uno un poquito más grande. Creo que hicimos hace un momento bueno, ahora vamos a hacer el 26. 26. En este nos conviene tomar como base el número 25. Entonces aquí sería 25 al cuadrado. 25 al cuadrado son 625. Repito, perdón. Queremos nosotros tomar o calcular el cuadrado de 625. ¿Cuál es 625? De 26, perdón. Queremos calcular el cuadrado de 26. Tomamos como base al 25. 25 al cuadrado son 625. Ese número lo guardamos en nuestra mente. Ahora, en esta parte va a ser 26 más 25. 25 es el número base y 26 es el original. 26 más 25 son 51. Y va a ser multiplicado por el número 1. ¿Por qué razón por el número 1? Porque 26 menos 25 es 1. Entonces, tenemos 51 por 1 nos va a dar 51. 625 más 51 son 676. Y ya calculamos el cuadrado de 26 de manera mental. Un último ejemplo. Bueno, este procedimiento, alguna ocasión, ya hace varios años, algún alumno se puso a curiosear y lo pudo comprobar hasta con cantidades de 10.513 al cuadrado. O sea, el mismo proceso. Es un proceso seguro, pero obviamente ahí no nos conviene mucho. Vamos a pensar en el 41. 41, tomamos como base al 40, entonces aquí sería 40 al cuadrado, 4 por 4, 16, y agregamos dos ceros, 1600. En esta parte sería la base, que son 40, más el original 41, multiplicado por 1, porque 41 menos 40 son 1. Nos quedaría 40 más 41, 81. Por 1, 81. Nos da 1681. El último ejemplo y ya cerramos esto. Es algo, pues, curioso. 43. Pensemos en el 43. Sería 40 al cuadrado más la suma de 40 más 43. Insistimos, el chiste es que esté todo en la mente. Por 3. 40 al cuadrado acabamos de decirlo y repetimos. 4 por 4 es 16. Dos ceros son 1600. 40 más 43 son 83. 83 por 3 son 9, 8 por 3, 24, 289. 1600 más 289 son 1600, digo, no es cierto, 1889. 600 más 200 son 800, 1889. Y todas estas operaciones definitivamente se pueden comprobar con una calculadora. La intención era hacerlo de manera mental y desarrollar ciertas habilidades. Bueno, hasta luego. Después tendremos más tips.